and The Thing. Hey, what time is it? Say the thing. That's not really something I say. Saludos, centinelas. Aquí está el multiverso revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Marvel no está haciendo marketing, está reescribiendo las reglas del juego. El nuevo avance de los Cuatro Fantásticos no es solo un adelanto, es una simulación inmersiva que nos coloca dentro del MCU, como si estuviéramos viviendo en la misma línea de tiempo que Reed, Sue, Johnny y Ben. Olvídate del estilo tradicional de avance. Esta vez, los propios perfiles de Instagram del equipo están publicando como si fueran parte oficial de la narrativa. Y lo más loco, funciona. Funciona porque convierte al fandom en testigo ocular de lo que está sucediendo dentro de la historia. Pero hay algo que casi nadie ha notado, y cambia todo. Marvel no solo ha revelado nuevos detalles sobre los personajes y sus pasados, sino que también ha insertado pistas visuales de que esta película podría ser el punto de ruptura entre el antiguo MCU y un reinicio silencioso que ya ha comenzado. Lo sé, suena exagerado, pero mantén ese pensamiento por un segundo, antes de hablar sobre Galactus, saltos temporales y viajes espaciales. Debemos centrarnos en lo que realmente importa. ¿Por qué este tipo de campaña podría ser la jugada más inteligente de Marvel en años? Y la razón es simple. Por primera vez, han dejado de intentar convencernos con CGI y han comenzado a involucrarnos con contexto. La Future Foundation, los archivos de la ANSA, los perfiles que simulan revistas y agencias, todo cuidadosamente diseñado para crear una ilusión de realidad que se extiende más allá de la pantalla. Pero aún hay más. ¿Por qué? Que esta estrategia puede ser la forma en que Marvel prueba cómo reacciona el público a una línea de tiempo modificada. Un universo donde ciertas cosas ya han sucedido, pero nadie las ha visto. Donde los héroes ya tienen historia, pero aún no los conocemos. Y si esto no es una nueva fase, tal vez sea el reinicio disfrazado que muchos fanáticos estaban esperando. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale me gusta y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Parpadeaste y te perdiste un giro de tiempo que cambia por completo la forma en que veremos al nuevo Cuarteto Fantástico. Porque, mientras todos estaban enfocados en Galactus en el tráiler, Marvel plantó un detalle técnico que revela lo que realmente están haciendo. Esta película no comienza desde cero. Salta 4 años hacia adelante. Y eso lo cambia todo. En las publicaciones en el universo, el texto es claro. Hoy se celebra el aniversario de la primera misión espacial del cuarteto, a bordo de la nave Excelsior. La misión donde fueron expuestos a radiación cósmica y se convirtieron en lo que son. Esto significa que la película que veremos no es una historia de origen, sino un punto intermedio. Un MCU donde el cuarteto ya existe desde hace 4 años, ya ha enfrentado amenazas, ya tiene un legado. Y ahora está yendo una vez más al espacio. Pero esta vez para enfrentar a Galactus y al surfista plateado. Y esta elección narrativa no es solo una cuestión de cronología, indica algo más profundo. Marvel está construyendo una línea de tiempo donde los eventos suceden fuera de nuestro campo de visión. Están utilizando el tiempo como filtro, lo que se nos muestra y lo que se ha vivido, pero que ha quedado en segundo plano. Y esto es exactamente el tipo de construcción que abre espacio para flashbacks estratégicos, archivos secretos y sutiles retcons. Pero hay un punto que nadie ha notado. El uso de la frase «última vez que fueron vistos antes de la transformación» en el material de la ANSA oculta más que nostalgia. Puede ser una sugerencia de que algo ha sido borrado, omitido, o que existe un hiato de memoria intencional entre la primera misión y el presente. Y si, durante ese intervalo, el cuarteto enfrentó amenazas que el MCU aún no puede revelar. Y si parte de la memoria colectiva fue alterada dentro de la propia línea narrativa. ¿Es este tipo de construcción lo que hace que este proyecto sea más grande de lo que parece? La elección de saltar en el tiempo no es solo para evitar repetir el cliché del origen, es una maniobra para reconstruir el canon sin que nos demos cuenta. Y sí, esto recuerda mucho a lo que Marvel hizo con Spider-Man de Tom Holland.
insertado en un universo que ya lo conoce, pero que aún estamos descubriendo poco a poco. Pero aún falta algo esencial en esta ecuación, y está oculto en los detalles de la vida personal de los miembros del equipo, porque entender el tiempo es una cosa, pero entender quiénes se han convertido en estos 4 años es lo que revelará el verdadero propósito de este salto. En el centro de esta nueva construcción de tiempo y narrativa está el Dr. Reed Richards. Y lo que los archivos en el universo muestran es más que un perfil de científico. Es un claro intento de Marvel de posicionar a Reed como el nuevo pilar intelectual, moral y tecnológico del MCU, un sucesor espiritual directo de Tony Stark. Pero con un detalle que lo cambia todo. Reed no es solo un genio. Es un líder silencioso con una agenda mucho más grande. En el material de la Future Foundation, Reed se muestra como una figura pública, presentador de un programa semanal en ABC, CEO de Reed Tech, asesor de ANSA y mentor activo de nuevos científicos. El texto dice que él salvó al planeta de amenazas desconocidas, lo que indica que en estos 4 años ocultos, el cuarteto enfrentó enemigos que aún no han sido revelados. Esto no es solo un perfil funcional. Es un tipo de construcción que Marvel rara vez hace con héroes nuevos. Mostrar impacto social, político y científico antes incluso del estreno oficial en pantalla. Pero lo más simbólico aquí es el nombre de la empresa, Reed Tech. Una fusión conceptual entre Stark Industries y el legado de la propia Fundación Futuro. En los cómics, esta fusión es precisamente lo que hace que el Cuarteto Fantástico sea tan diferente de los Vengadores. No actúan solo como héroes, actúan como catalizadores de avance social y científico. Reed no crea armas, crea soluciones. No está tratando de ganar guerras, está tratando de evitar que ocurran. Y hay otra pista que casi pasa desapercibida. Los robots que aparecen en el tráiler, especialmente Herbie, muy probablemente son frutos de esta Reed Tech. Esto refuerza la idea de que Reed está creando una infraestructura, la estructura funcional, casi utópica, alrededor del edificio Baxter. Algo cercano a la visión de Wakanda, pero con tecnología basada en física teórica y biología avanzada. Y eso cambia el tono. Porque a diferencia de Stark, que siempre luchaba contra sus propios errores, Reed parece estar 2 pasos por delante del conflicto. Pero, ¿acaso esto no oculta otro tipo de arrogancia? En los cómics, Reed Richards ha tenido momentos de control extremo, de manipulación, de intentar salvar el mundo, incluso cuando el mundo no quería ser salvado. Y con esta posición como figura pública y científico mediático, Marvel podría estar preparando una dualidad peligrosa. Un Reed que salva el planeta, pero también oculta demasiados secretos. Y aquí es donde entra Sue Storm. Porque mientras Reed se expande como científico, Sue se mueve en otra dirección, la política. Y esta elección podría ser el verdadero punto de tensión interna en el cuarteto. Si Reed representa el avance de la ciencia, Sue Storm se convierte en el rostro de la diplomacia en el nuevo MCU. Y esta elección es todo menos superficial. Marvel posiciona a la mujer invisible como una líder pública, una diplomática global, con acceso directo a gobiernos y ex-villanos. En la portada de la revista Now Politics, ella aparece negociando con Subterránea, el reino del clásico enemigo Mole Man. Y este detalle, aunque parezca solo un guiño, tiene implicaciones mucho mayores. En los cómics, Subterránea es un mundo hostil, gobernado por criaturas rechazadas y seres que viven en las profundidades de la Tierra. Mole Man, High. Históricamente, es el primer villano al que se enfrenta el cuarteto, allá por Fantastic Four 1001 de 1961. Pero lo que revela ahora el avance es una inversión poderosa. Sue no lo derrota, ella negocia. Esto reescribe toda la lógica de conflicto inicial del grupo. La batalla se convierte en diplomacia. La guerra se transforma en cooperación. Y el villano posiblemente se convierte en aliado. Este tipo de arco es raro en el MCU y mucho más maduro. Pero la profundidad de esta elección va más allá de la paz con un antiguo enemigo.
Al colocar a Sue como una pieza clave en acuerdos internacionales, Marvel sugiere que el cuarteto es más que un equipo de superhéroes. Ellos son una fuerza política. Y Sue es el enlace entre mundos. Literalmente. Porque Subterránea es solo el comienzo. Si ella puede establecer tratados con reinos escondidos bajo la Tierra, ¿qué la detiene de negociar con dimensiones paralelas, civilizaciones galácticas o incluso con entidades como el propio Galactus? Y hay otro detalle oculto, la mención de la cooperación con el Principado de Subterránea, en el material de la Future Foundation. Esto no es solo un agradecimiento protocolar, es una legitimación de un gobierno subterráneo como socio de la Tierra. Y esto cambia por completo el nivel de influencia del cuarteto en el escenario global. Ya no son solo vigilantes. Son diplomáticos, científicos, celebridades y puentes entre mundos que el resto del MCU aún no reconoce. Pero este nuevo posicionamiento político de Sue también puede generar tensión interna. Especialmente con Reed. En los cómics siempre hay una línea delgada entre la autonomía de los miembros del grupo y el liderazgo demasiado racional de Reed. Y si Sue está estableciendo tratados mientras Reed manipula datos cósmicos, el conflicto es inevitable. El equilibrio entre la razón y la emoción, la ciencia y la empatía, puede ser exactamente lo que define el tono de este nuevo cuarteto. Sin embargo, el elemento humano de esta historia necesita más que ciencia o política. Y ahí es donde entra Johnny Storm, con fama, clubes de fans y una exposición pública que parece superficial. Pero tal vez no lo sea. Johnny Storm nunca ha sido solo el hermano menor impulsivo. Pero esta vez, Marvel lleva eso al límite. En lugar de centrarse en sus misiones o dilemas morales, el contenido oficial en el universo presenta a Johnny como un ídolo pop, con un club de fans oficial, los Flaming Hearts, y campañas de membresía que parecen más marketing de boy band que material de superhéroe. A primera vista, parece solo una broma estilizada, pero no lo es. Este enfoque exagerado en su popularidad es una clave simbólica para entender cómo el MCU está tratando la imagen pública de los héroes. La narrativa gira en torno a la conmoción generada justo después de la primera misión del cuarteto. El club de fans literalmente nace al día siguiente del debut público de Johnny como la Antorcha Humana. Esto muestra que se convirtió en un ícono instantáneo, un símbolo mediático. Pero, ¿y si eso es parte del problema? A diferencia de Sue, que negocia la paz con reinos secretos, o de Reed, que convierte la ciencia en legado, Johnny representa el cariño, la fama que distrae, el enfoque en la celebridad, el culto a la imagen. Y esto puede ser exactamente el punto de ruptura interna dentro del grupo. En los cómics, Johnny siempre ha tenido ese lado impulsivo, vanidoso e inconsecuente. Pero lo que el MCU parece estar sugiriendo aquí es más profundo. Se ha convertido en un producto. Y como producto, corre el riesgo de ser controlado, manipulado, expuesto hasta el límite. El hecho mismo de que el club de fans haya sido cerrado para nuevos miembros indica algo extraño. ¿Por qué limitar el acceso? ¿Qué ocurrió entre la idolatría pública y este cierre repentino de la imagen de Johnny? Y hay otro detalle simbólico del que casi nadie comenta: el nombre del club de fans. Flaming Hearts. Corazones en llamas. En lugar de usar algo relacionado con la llama como poder, se asocia con la pasión emocional. Esto dice mucho sobre cómo Johnny se ve a sí mismo, no como un soldado o protector, sino como una sensación, como alguien que necesita ser amado, deseado, ovacionado. Y esto, en el contexto de un mundo en guerra cósmica, puede ser fatal, porque no siempre el héroe más amado es el más confiable. Pero tal vez el mayor peso emocional no esté en Johnny, ni en Reed o Sue. Está en aquel que, literalmente, lleva la carga más visible del equipo, Ben Grimm. Porque cuando la apariencia se convierte en una prisión, incluso el silencio más simple puede ocultar un grito. Ben Grimm es el vivo paradoja del Cuarteto Fantástico. Visualmente, es el más monstruoso. Pero en todos los materiales divulgados, especialmente en la portada de la revista Garden Tips, él aparece
como el más humano. Apasionado por la jardinería, la cocina y la familia, Ben es retratado como alguien que lleva la suavidad en el centro de su dolor. Y esta elección no es accidental. Es un mensaje directo sobre cómo el trauma será tratado en este nuevo MCU, no como un drama vacío, sino como identidad. El texto en el universo muestra a Ben poco antes de la transformación, un hombre común, sereno, al borde de una misión espacial. Marvel se asegura de mostrar su imagen pre-Thing, como si dijera, este es el hombre detrás de la roca. Esto refuerza algo que siempre ha estado presente en los cómics clásicos. La forma monstruosa de Ben no es solo estética. Es una maldición simbólica. No puede esconderse, no puede volver a ser quien era. Y lo que es peor, ve a sus amigos manteniendo una apariencia normal, mientras él está condenado a ser eternamente diferente. En los cómics, esta dualidad siempre ha sido el centro de la personalidad de la cosa. Es el más fuerte del equipo, pero también el más sensible. Y ahora, con esta humanización temprana, incluso antes de que se estrene la película, Marvel señala que quiere explorar este dolor con más profundidad. La elección de ponerlo en una revista de jardinería, por ejemplo, lleva consigo una ironía emocional. Un ser de piedra, cuidando de plantas. Es visualmente contradictorio, pero psicológicamente perfecto. Cultiva lo que no puede tener. Ligereza, control, belleza en crecimiento, exactamente lo que su forma le impide. Pero el punto más simbólico está en la nave Excelsior. El nombre no es una simple referencia. Es un tributo directo a Stan Lee, creador del Quar. La Excelsior es una pista sobre el multiverso. En los cómics, en líneas alternativas, la Excelsior es el nombre de la nave del cuarteto en versiones de realidades paralelas. Es decir, Marvel no solo está rindiendo homenaje, nos está diciendo que el concepto de variantes ya está arraigado en la mitología del cuarteto, y tal vez Ben, en su forma actual, no sea el único. ¿Y si hay una versión de él que nunca se transformó? O peor aún, ¿y si existe una versión de la cosa que eligió permanecer como está, a pesar de poder volver? Esta posibilidad cambia por completo la interpretación del personaje, convirtiendo el trauma en elección. Pero hay un detalle técnico que debe ser observado con más cuidado: la secuencia del segundo vuelo espacial. Porque en ella, Ben ya está transformado, lo que significa que algo crucial sucedió entre los dos lanzamientos. Y tal vez, ese evento sea el verdadero catalizador del cambio en el UCM. La nave Excelsior despegó 2 veces, y esta segunda misión, que en el tráiler muestra al cuarteto persiguiendo al surfista plateado y cruzando los dominios de Galactus, no es solo una continuación, es una reconstrucción narrativa. Porque si el primer viaje dio origen a los poderes, el segundo parece tener otro propósito: realinear el tiempo, reordenar el canon y posiblemente reiniciar silenciosamente el propio MCU. ¿Pero por qué? La explicación comienza con el salto temporal. 4 años han pasado entre el evento que transformó a Reed, Sue, Johnny y Ben y la nueva misión intergaláctica. En ese intervalo, no ese. Hubo tiempo para consolidar carreras y relaciones políticas, así como para el surgimiento de amenazas que el MCU aún no ha mostrado. La ENSA, la Agencia Espacial del Universo del Cuarteto, colabora directamente con la Future Foundation, RIDTech e incluso programas de televisión. Pero lo que están ocultando es aún más revelador. El término «última vez que fueron vistos antes de la transformación» aparece en los archivos oficiales. Esto parece simple, pero cuando se combina con la idea de una segunda misión, de registros remasterizados y de una narrativa construida dentro del universo, algo comienza a oler a retcon. Marvel está utilizando el viaje espacial como un mecanismo de corte. Lo que vino antes del primer despegue es un pasado oculto. Lo que viene después, una nueva era. Y entre las dos, algo cambió que nadie más recuerda. Y hay más. El hecho de que la agencia espacial se llame ANSA, American National Space Agency, y no NASA, como la conocemos, revela que el universo del cuarteto no es exactamente el nuestro.
Esto puede parecer un detalle técnico, pero en el MCU, cambios mínimos en nombres o símbolos casi siempre indican universos alternativos. Así es con los variantes. Así es con líneas de tiempo divergentes. Y puede estar sucediendo ahora. En los cómics, especialmente en arcos como Ultimate Fantastic Four, realidades alternativas se utilizan como plataformas para reiniciar sin borrarlo todo. Reinicios suaves disfrazados de reinterpretación. Y el MCU puede estar repitiendo este patrón. Al no mostrar el origen directamente, al sentar a los héroes ya consagrados, al hablar de asociaciones con gobiernos y villanos, todo esto parece ser la preparación para una nueva cronología, que absorbe el legado antiguo sin ser esclava de él. Pero hay un último detalle en los archivos de la ANSA que casi pasa desapercibido, y podría ser la clave para entender si realmente estamos viviendo una nueva línea de tiempo en el MCU, o si todo esto es parte de un plan aún más grande. Entre los registros de la ANSA liberados en la promoción, hay una frase específica que actúa como punto de inflexión. Estas fotografías, junto con filmaciones adicionales que están siendo remasterizadas para su futura liberación pública, marcan la última vez que los miembros del cuarteto fueron vistos antes de sus transformaciones. A primera vista, parece ser solo un fragmento técnico, pero cuando se lee con atención, revela una capa oculta de narrativa. Marvel nos está diciendo que existe un material bruto, visual, inédito, una especie de archivo que nunca se ha mostrado, ni a los personajes ni al público. Y esto, por sí solo, ya plantea una alerta. ¿Por qué algo tan crucial como la misión que les dio sus poderes necesita ser remasterizado? ¿Y quién está controlando este material? ¿La propia ANSA? RIDTech? ¿El gobierno? Esta curaduría selectiva de la memoria podría indicar algo más oscuro. Manipulación temporal o censura narrativa. En los cómics, este tipo de borrado selectivo es común cuando entidades más grandes están en juego. La TVA en Loki hace esto con líneas de tiempo enteras. El Illuminati, en Guerras Secretas, esconden verdades en nombre de la estabilidad. Y si dentro del universo del cuarteto hay una fundación pública que controla el acceso al origen de los héroes, eso sugiere que alguien, o algo, decidió lo que el público debería recordar, lo que debería ser mostrado, y lo que debe seguir enterrado. La propia estructura de este contenido en universo refuerza esta lógica. Todo lo que vemos pasa por filtros, revistas, archivos de la Future Foundation, campañas oficiales. No hay testimonios directos, no hay recuerdos espontáneos, ni siquiera un fotograma original del primer misión. Todo es institucional, limpio, casi clínico. Y eso, narrativamente, es perfecto para ocultar una anomalía, un error o una interferencia. Pero el gancho más peligroso de todos viene al final de la publicación. Cuando el texto agradece a la cooperativa colaboración del Principado de Subterránea, no solo está consolidando la alianza con Moleman, está cerrando un ciclo de control de la narrativa. Porque cuando antiguos villanos, agencias espaciales y megacorporaciones científicas están todos del mismo lado, tal vez el verdadero peligro esté justo fuera de las cámaras. Y aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué exactamente sucedió entre el lanzamiento de Excelsior y la aparición de los poderes del cuarteto? Marvel puede que no muestre todo en la película, pero ya ha dejado pistas de que este espacio en blanco no es solo un detalle narrativo. Es la clave para entender cómo comenzó este reinicio y hacia dónde se dirige.